Dentro de las causas pulmonares es importante recordar que tenemos la taquipnea transitoria del recién nacido, el síndrome de aspiración meconial, síndrome de distrés respiratorio propiamente dicho, que es la enfermedad de membrana hialina, neumonía y neumotórax. Dentro de causas no pulmonares tenemos pacientes neonatos con dificultad respiratoria y la causa generalmente son sepsis, acidosis, hipoglicemia, policitemia. Entonces son enfermedades que no son pulmonares pero que causan dificultad respiratoria. Más importante, la enfermedad de membrana hialina, ya saben que es una enfermedad propiamente de los prematuritos, sobre todo aquellos prematuros extremos. El surfactante marcó una era presurfactante y postsurfactante en los cuales aumentó la sobrevida y disminuyó la gravedad de la enfermedad. Es importante saber que el prematuro presenta inmadurez bioquímica, morfológica, funcional, no hay una buena calidad de surfactante o no hay surfactante, por eso desarrollan enfermedad de membrana hialina los prematuritos. Y debido a que ya existe el surfactante exógeno, debido a la nueva tecnología que tenemos, al mejor control de las gestantes, a la administración de corticoides en las gestantes, sulfato de magnesio, son más aquellos pacientes que logran sobrevivir y de todas maneras, mientras más pacientes sobreviven, hay algunas consecuencias de la enfermedad, como es la displasia broncopulmonar en estos pacientes. Entonces, el típico paciente con enfermedad de membrana hialina se encuentra en la unidad de cuidados intensivos neonatales, es un neonato prematuro extremo, probablemente de 25-26 semanitas de edad gestacional, está insertado en la boquita un tubo endotraqueal, probablemente un número 2, 2.5, y al lado una sonda orogástrica número 4 o 5. El tubo endotraqueal saben que va hasta la tráquea, la sondita orogástrica al estomaguito para descomprimir o darle alimentación entera. Estos típicos pacientes prematuros extremos son pacientitos que necesitan soporte respiratorio, ya sea CPAP o ventilación mecánica, pues tienden mucho al colapso alveolar. Y con la administración de surfactante mejora mucho esto y vamos disminuyendo parámetros, vamos destetando del ventilador y hasta algún momento retirarlos de la ventilación mecánica. Son pacientes que además presentan otras comorbilidades, son pacientes más susceptibles a infecciones, a tener infecciones como sepsis neonatal, hemorragias intraventriculares, ductus arterioso permeable, enterocolitis necrotizante, son patologías diversas que pueden tener estos pacientes y entonces el manejo siempre es multidisciplinario. En el ombliguito también pueden observar cómo se ha hecho la onfaloclisis, dos catéteres, un catéter venoso umbilical, que es un 5 French, y un catéter arterial que es un 3.5 French. Y aparte está monitorizado, ¿no? Tiene su tensión, su mango para medir su presión arterial y probablemente en el piecito esté su saturómetro para ver saturación, frecuencia cardíaca. Entonces, síndrome de dificultad respiratoria propiamente dicho, que les decía es la enfermedad de membrana hialina, es una insuficiencia respiratoria secundaria a un déficit e inmadurez de surfactante. Por lo tanto, el surfactante siempre es un requisito para la adaptación pulmonar al medio extrauterino. Está relacionado directamente con la edad gestacional. Mientras menor edad gestacional tenga el paciente, más riesgo de que presente enfermedad de membrana hialina y más severidad. Por ejemplo, pacientes de 500 a 750 gramos, que son los clásicos pacientes de 25 a 28 semanitas, la incidencia es 80%. Entonces, un bebito con menos de 28 semanas que nos nace, es un prematuro extremo, que desarrolla dificultad respiratoria al momento de nacer, en sala de parto, sala de operaciones, lo más probable es que sea una membrana hialina. Entonces, tenemos que tomarle su radiografía de tórax, su gasometría y con eso decidir si es que es candidato a recibir surfactante. Y mientras más edad gestacional tenga o más peso tenga al nacer, menos frecuente va a ser la enfermedad de membrana hialina, ¿no? 1500 más o menos se relaciona a un prematuro de 32 semanas. Y fíjense, para 32 semanas la incidencia es 22%. Uno de cada 5 bebitos puede desarrollarlo. Entonces, más allá de los 1500 gramos, más de 32 semanas, si tiene dificultad respiratoria el paciente, ya sea de 34 o 35 semanas, voy a pensar en otra cosa y no membrana hialina, porque la frecuencia va a ser mucho más baja. Dentro de la fisiopatología, entonces uno es déficit de surfactante y el otro es inmadurez. Lo que va a ocasionar el déficit de surfactante es atelectasia, ¿no? La atelectasia se refiere al colapso alveolar, ¿no? Entonces en la radiografía el colapso alveolar, las atelectasias lo vemos como radioopacidades, zonas blancas en la radiografía, ¿no? Entonces lo que ocurre al haber atelectasia en distintas zonas en el pulmón es que va a disminuir la compliance pulmonar total, va a disminuir la ventilación alveolar, o sea, va a no haber dónde entra la ventilación porque están colapsados los alveolos, y también hay disminución de la estabilidad alveolar. Entonces, lo que ocasiona esto es que haya hipoxia, va a disminuir la cantidad de oxígeno en sangre, el PO2,
va a haber hipercapnia, la PCO2 va a aumentar y eso va a llevar a una acidosis mixta. Inicialmente puede ser una acidosis respiratoria, pero si tenemos poca cantidad de oxígeno en los tejidos, va a desarrollarse acidosis ya mixta, con aumento del lactato. Entonces, esta hipoxia que ocurre en el paciente con enfermedad de membrana hialina, lo que va a llevar es que va a ocurrir una vasoconstricción pulmonar. Entonces, siempre acuérdense, cuando hay hipoxia neonatal, ya sea al momento de nacer o en algún momento, en las primeras horas de vida, siempre esa hipoxia como consecuencia lleva a una vasoconstricción pulmonar. Entonces, va a haber vasoconstricción pulmonar secundario a una hipoxia. Y eso va a ocasionar que haya shunts de derecha e izquierda. Como hay vasoconstricción pulmonar, o sea, la sangre no llega a los pulmones, ya saben, si la sangre no llega al pulmoncito va a tener que shantear la sangre del lado derecho al izquierdo, ya sea a través del foramen oval o un ductus arterioso que está cerrado. Entonces, acuérdense, vasoconstricción pulmonar o hipertensión pulmonar, pueden decir hipertensión pulmonar, signos indirectos en la ecocardiografía son shunts de derecha e izquierda, ¿no? Ya sea a través del foramen oval o a través del ductus arterioso. Pero también puede ser a nivel intrapulmonar. Vasos sanguíneos que están llegando al lecho pulmonar se desvían y se van directamente hacia vasos que están retornando al corazoncito. Entonces no llega a haber buena perfusión en los alvéolos y por lo tanto no hay buen intercambio gaseoso. Puede haber ventilación, pero no hay buena perfusión. ¿Qué más va a haber? Disminución del intercambio gaseoso, hay un daño capilar por la hipoxia, un daño alveolo capilar, también del tejido bronquiolar, y ese daño va a hacer que se eliminen algunas sustancias proteínicas y eso va a generar las membranas hialinas que se observan en patología. Y por lo tanto va a haber una semiobstrucción, obstrucción y también va a aumentar la disminución del intercambio gaseoso. Nuevamente lleva hipoxia, hipercapnia, acidosis, y nuevamente otra vez vasoconstricción, shunts, daño capilar y nuevamente lo mismo. Entonces, eso es lo que ocurre en una enfermedad de membrana hialina. Es importante que recuerden, surfactante se produce a través de los neumocitos tipo 2, más o menos entre las 20 y 22 semanas. Es por eso que la sobrevida de los prematuritos recién uno puede salvarlos o darles tratamiento, darles soporte respiratorio y esperar que sobrevivan a esta edad. Bebitos de 18 o 19 semanas pues no van a tener oportunidad. Entonces, normalmente hace 5 o 10 años, 25 semanas era nuestro corte, pero hace 10 años, 15 años, nuestro corte era 25 semanas. Debajo de esa edad gestacional no podíamos darle soporte respiratorio, pero actualmente ya el corte ha disminuido un poco más, ya es 20, 22 semanas, a partir de cual nosotros podemos ayudar a estos prematuritos a que puedan sobrevivir y bueno, con toda la atención que podamos darle para evitar los efectos adversos, las consecuencias, como displasia broncopulmonar de esta enfermedad de membrana hialina. Entonces, su déficit origina enfermedad de membrana hialina, pero puede también originar enfermedades similares por consumo de surfactante. Bueno, esto de acá se refiere al hecho de que hay pacientes que no son prematuros extremos, pero sí son pacientes hijos de madre diabética, por ejemplo, o pacientes que han tenido asfixia neonatal, en los cuales hay consumo de surfactante y entonces simula en las radiografías de tórax como enfermedad de membrana hialina. Entonces, por un lado están los pacientes prematuros extremos con enfermedad de membrana hialina, que ya saben que es por déficit de surfactante, pero también hay algunos pacientitos, ya sea a términos o prematuros tardíos, en que dijimos que es poco probable que tengan membrana hialina, pero si tiene otras patologías como por ejemplo hijo de madre diabética, asfixia neonatal o síndrome de aspiración meconial, en estos pacientes hay un consumo de surfactante. Si uno toma una radiografía va a evidenciar imágenes que simulan una enfermedad de membrana hialina y por tanto también está indicado cuando son cuadros graves en estas patologías dar surfactante. Entonces no necesariamente en prematuritos extremos, sino también hay algunos a término o pretérminos tardío que pueden ser, se les puede dar surfactante. Listo, la composición, 70-80% de fosfolípidos, surfactante, el principal hipermetilfosfatidilcolina y proteínas SPA y CPD. Cuando se produce el surfactante, hemos dicho entre las 20 y 22 semanitas, es importante recordar las etapas del desarrollo pulmonar y no olvidarme que en la etapa canalicular es donde se producen los neumocitos tipo 2 y por lo tanto el surfactante, etapa canalicular. Surfactante pulmonar, su composición es compleja, hemos visto, se sintetiza a partir de los neumocitos tipo 2, tiene propiedades tensioactivas, disminuye la tensión superficial evitando el colapso alveolar. Una imagen de los neumocitos tipo 2, la célula grande, y los neumocitos tipo 1 son lo demás, lo que recubre el resto del alveolo. Aumenta la distensibilidad pulmonar,
estabiliza el alveolo, previene el colapso, que es el más importante, protege también la desecación del alveolo, facilita el intercambio gaseoso y también actúa como una defensa antimicrobiana. Son sus funciones de surfactante. Lo que les mencionaba, ¿en qué otros casos puede haber un cuadro similar al síndrome de dificultad respiratoria o enfermedad de membrana hialina o que simula enfermedad de membrana hialina? En asfixia perinatal, en diabetes materna y en síndrome de aspiración de muerte. Estos factores de riesgo aumentan el riesgo de enfermedad de membrana hialina. Asfixia, cesáreas, diabetes materna, sexo masculino es más frecuente en el varoncito que en la mujercita. La severidad de enfermedad de membrana hialina y de cualquier patología pulmonar generalmente es más frecuente o más severa, perdón, en varones. Los factores que disminuyen el riesgo. También es importante, mientras mayor edad gestacional tenga el paciente, menos riesgo de enfermedad de membrana hialina. Si es que la gestante ha recibido adecuadamente los corticoides prenatales, también menos riesgo de severidad o menos severidad de enfermedad de membrana hialina. Uso de agentes tocolíticos para evitar el parto prematuro. Y estos tres son importantes: la enfermedad hipertensiva del embarazo, la desnutrición intrauterina, es decir, RCIUs y RPM, son factores que por sí solos pueden causar daño y patología en el recién nacido, pero paradójicamente disminuyen el riesgo de severidad, disminuyen la severidad de enfermedad de membrana hialina. Entonces, paciente con RPM de 10 días, 12 días, el tiempo que ha estado con RPM ha provocado un estrés en el feto y este estrés ha hecho que madure mucho más rápido surfactante y las células pulmonares y por lo tanto la severidad va a ser menor que un paciente que no ha tenido RPM de la misma edad gestacional. Igual, enfermedad hipertensiva del embarazo, igual. Hay poco flujo sanguíneo en algunos momentos durante el crecimiento en el feto y eso que se genera también un estrés fetal y lo mismo ayuda a madurar el surfactante y disminuye la severidad de enfermedad de membrana hialina. RCIUs y pequeños para edad gestacional también. Entonces son factores que disminuyen la severidad de membrana hialina. Listo, en fisiopatología ya hemos hablado al inicio sobre fisiopatología. Las causas, las manifestaciones clínicas se van a deber a atelectasia, que hemos dicho, el colapso alveolar, va a haber edema por el daño celular que va a ocasionar la hipoxia y lesión celular consiguiente o formación de membranas hialinas. Cuadro clínico del síndrome de dificultad respiratoria normalmente es un recién nacido que nace en sala de partos, prematuro extremo, hemos dicho menos de 28 semanas, en el cual vamos a evidenciar dificultad respiratoria y esa dificultad respiratoria va a ir progresando, ¿no? De lo que es inicialmente un quejido, una retracción leve, va empeorando en los minutos de vida. Entonces, si yo ya sé que es un prematuro extremo, y el ginecólogo nos dijo antes que nazca el bebé estos factores de riesgo de la gestante, y es un paciente que desarrolla un cuadro de dificultad respiratoria progresiva y va aumentando, no voy a esperar gases sanguíneos, no voy a esperar más tiempo y tengo que administrar surfactante que probablemente se beneficie de este, ¿no? Entonces, en las nuevas guías es importante la clínica más que exámenes auxiliares. En este caso, dificultad respiratoria progresiva, prematuro extremo, con dificultad respiratoria que requiere soporte respiratorio, es un paciente que debería requerir surfactante. Listo. Clínicamente, los signos clínicos, igual que las demás patologías de síndrome de dificultad respiratoria, colimia, taquicardia, retracciones, murmullo disminuido, crepitantes es importante, ¿no? En membrana hialina, a diferencia de un niño o de un adulto, los crepitantes en la auscultación pulmonar es clásico de membrana hialina y la membrana hialina no es una patología infecciosa, es una patología por déficit de surfactante. Entonces, ¿dónde más puedo escuchar yo crepitantes en un paciente? Enfermedad de membrana hialina, no necesariamente es una neumonía. El diámetro anteroposterior del tórax también está disminuido, obviamente es un prematurito extremo, hay disminución de los diámetros. En la radiografía de tórax también vamos a evidenciar menos espacios intercostales, es un pulmón inmaduro. Laboratorialmente vamos a encontrar gasometrías, hemos hecho con acidosis respiratoria inicialmente, pero después mixta, vamos a encontrar hipoxemia, hipercapnia y acidosis. Normalmente el requerimiento de oxígeno de FiO2 va a ser más de 0.4 para alcanzar presiones arteriales PaO2, presiones arteriales de oxígeno, más de 50. Es importante también porque actualmente en las literaturas nuevas te mencionan que basta que el paciente tenga un requerimiento de FiO2 más de 0.3, es un paciente candidato a recibir surfactante en un prematuro extremo con dificultad respiratoria progresiva. Entonces está disminuyendo el punto de corte. Hay índices y gradientes también para saber si es un paciente que va a ser tributario surfactante. Normalmente un índice de oxigenación más de 15 te
hablé de un síndrome de dificultad respiratoria severa y es un paciente candidato también a recibir surfactante, o una relación arterio-alveolar, ¿no? A minúscula siempre es arterial, A mayúscula alveolar, relación arterio-alveolar menor de 0.35, también te hablé de una enfermedad pulmonar severa y también es un paciente candidato a recibir surfactante. O ya recibió surfactante, pero estamos en la octava, novena hora de vida y aún así persiste la dificultad respiratoria, persiste el requerimiento, está en ventilación mecánica con FIO2 altas, le tomamos una gasometría y sacamos estos índices y están así de severos, entonces es un paciente que requiere una segunda dosis de surfactante o tal vez una tercera dosis de surfactante. Entonces, a través de estos índices nos podemos ayudar si es que aún amerita recibir otra dosis de surfactante el paciente. Diagnóstico radiológico, hay hipoventilación, hemos dicho que hay poca entrada de aire hacia los alvéolos porque hay atelectasias, hay aumento homogéneo de la densidad pulmonar. Entonces, acá lo característico, a diferencia de las demás patologías respiratorias, es el patrón homogéneo. Es homogéneo en ambos campos pulmonares, hay un patrón en vidrio esmerilado, con patrón retículo nodular fino e imágenes de broncograma aéreo. Y el broncograma aéreo, nuevamente decíamos los crepitantes, neumonía, pero no necesariamente enfermedad de membrana hielina, hay crepitantes. Igual el broncograma aéreo, que normalmente en niños, adultos uno observa como un diagnóstico de neumonía, como un criterio radiológico de neumonía, en neonatos, en prematuros extremos, el broncograma aéreo no necesariamente es infeccioso, sino puede ser una enfermedad de membrana hielina. Y es más, para clasificar membrana hielina grado 1, 2, 3, depende del broncograma aéreo. Un broncograma aéreo que está delimitado dentro de la silueta cardíaca, es grado 1. Igual el demás patrón de granularidad pulmonar fina, broncograma pero confinado a los bordes de la silueta cardíaca, pues es una enfermedad de membrana hielina grado 1. ¿No? Grado 2, normalmente el broncograma se proyecta hasta el borde de la silueta cardíaca, sigue habiendo el patrón retículo nodular fino. Grado 3, el broncograma aéreo ya va más allá de la silueta cardíaca, se extiende mucho más. Y un grado 4, pues es un pulmón completamente blanco. Normalmente saben preguntarles a ustedes, grado 4 de membrana hielina, ¿se ven o no se ven broncograma aéreo? Pues la respuesta es que no se logra ver ya nada de broncograma aéreo, son pulmones completamente blancos. El objetivo del tratamiento en la enfermedad de membrana hielina, o síndrome de distrés respiratorio propiamente dicho, es aportar intervenciones que aumenten al máximo el número de recién nacidos sobrevivientes y reducir al mínimo las probabilidades de efectos adversos, ¿no? Porque siempre está la controversia de salvar a un bebé de 22, 23 semanas, pero con que a la larga tenga parálisis cerebral, que no pueda caminar, que no pueda hablar. Entonces es importante, si es que vamos a actuar, es dándoles lo máximo y evitando todos los factores de riesgo para evitar estos eventos adversos en estos pacientes. Entonces, se trata desde el inicio, antes de que nazca el bebé, en las gestantes, tenemos que usar, hemos dicho, agentes tocolíticos para evitar el parto pretérito, ¿no? Entonces, en mujeres con síntomas de trabajo de parto prematuro, 25, 27, 28 semanas, uno mide siempre bien pasado por ginecología la longitud del cervix para ver si es que